Bienvenidos nuevamente al estudio de la Escuela Sabática. Este sábado concluimos con el tema general sobre la interpretación de las Escrituras. Pero antes de comenzar este tema por el pastor Rubén Tenorio, tenemos un especial por unos invitados desde Monterrey, Nuevo León. Buenos días, feliz sábado, hermanos. Espero estén muy bien y a continuación vamos a entonar un corito, Jesús maravilloso, para honra y gloria de Dios. Jesús maravilloso, cuando estoy triste, me das consuelo, y cuando río, ríes conmigo. Maravilloso amigo eres tú. Y si la noche oscura me siento solo y sin amigos, es cuando tú tomas mi mano. Maravilloso amigo eres tú. Maravilloso amigo eres tú. Gracias por la música especial y hemos llegado al final de este trimestre de este interesante estudio sobre la interpretación de las Sagradas Escrituras. Hemos aprendido muchas cosas importantes sobre la eficacia de las Escrituras en la vida de las personas, sobre la manera de usar correctamente la Escritura, sobre la forma de cómo comprender mejor la Escritura, cómo interpretarla y también cómo enseñarla. Por lo tanto, creemos que este trimestre ha sido un trimestre de bendiciones, un trimestre que nos ayudará a tener una mejor comprensión y un mejor método de estudio de las Sagradas Escrituras. Y queremos recordar que uno de los aspectos más importantes que Dios quiere que aprendamos sobre la Escritura es la eficacia de las Escrituras. Todos conocemos este pasaje que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículos 12 y versículos 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este versículo nos enseña que la palabra de Dios no solamente va a producir un cambio externo en la vida del hombre, un cambio en nuestras acciones, un cambio en nuestras actitudes, un cambio en nuestras palabras, sino que la palabra de Dios principalmente va a producir un cambio dentro de nosotros mismos, cambiando principalmente nuestras intenciones, nuestros motivos, nuestros pensamientos, que es lo más importante en la vida espiritual. Recordemos que lo más importante no es lo que somos por fuera, sino lo que somos por dentro. Y es donde Dios obra, donde Dios opera, porque Dios espera
un cambio que venga de nuestro interior, un cambio que venga del corazón, un cambio que venga de nuestro pensamiento. Y sabemos que no podemos nosotros ocultarle a Dios nada, porque Él nos conoce. No podemos nosotros esconderle a Dios nuestros motivos, no podemos esconderle nuestras verdaderas intenciones, nuestros propósitos. Por eso dice el versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Este versículo nos enseña que uno de los aspectos importantes en la vida espiritual es ser sinceros ante Dios. A Dios sabemos que no le podemos mentir, a Dios no lo podemos engañar, porque Pablo dice que todas las cosas están desnudas delante de Dios. Y a Dios es a quien tenemos que dar cuenta de nuestra vida. Por eso cuando nosotros pensamos en nuestra vida espiritual, no debemos de pensar en la vida espiritual en relación a lo que otra gente piensa de nosotros, ni aún en relación a lo que nuestra familia piensa de nosotros, o nuestra esposa, nuestros hijos piensan de nosotros, sino más bien en relación a lo que Dios piensa, a lo que Dios sabe de nosotros y a la forma en que Dios desea trabajar en nuestros corazones, especialmente en nuestra mente, en nuestro pensamiento. Por lo tanto, la palabra de Dios en los cristianos debe producir no tristeza, no debe producir amargura, sino debe producir gozo en el corazón. Cuando nosotros realmente recibimos la palabra de Dios con solicitud, cuando la recibimos con gusto, entonces encontramos aquí en el libro de Jeremías capítulo 15, 16 la siguiente declaración: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Este pasaje nos enseña que no solamente basta con estudiar la palabra de Dios, sino comer la palabra de Dios. En otras palabras, podemos tener mucho conocimiento de la Escritura, pero si la Escritura no entra en nuestra vida, si nosotros no la digerimos, si no permitimos que la Escritura nos nutra internamente, entonces la palabra de Dios no va a producir ningún cambio en nuestra vida. Pero cuando nosotros comemos la palabra de Dios y permitimos que la palabra de Dios llegue a nuestra vida, no solamente a nuestro conocimiento, sino a nuestro corazón, a nuestros motivos, entonces la palabra de Dios va a producir gozo, va a producir alegría en nuestra vida. Y nosotros seremos felices como cristianos y seremos felices de tener la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Otro aspecto que hemos aprendido es a usar correctamente la Escritura. Y recordemos que allá en el tiempo de la Reforma se estableció un principio que todos conocemos y que dice que la Biblia es su propio intérprete. En otras palabras, la Biblia se interpreta sola. Por esa razón, cuando nosotros interpretamos la Escritura, tenemos que tener como primer recurso para interpretarla, primer recurso para explicarla, un escrito está. ¿Por qué? Porque la Biblia se va interpretando de tal manera que un pasaje da luz a otro pasaje. Un pasaje ilumina otro pasaje. Y entonces todos van formando un conjunto para que se pueda entender la verdad de Dios correctamente. Hay muchos métodos de interpretar la Escritura, pero el método bíblico que nosotros hemos aprendido
es este método donde con la misma escritura nosotros podemos explicar la palabra de Dios. Y este método lo encontramos nosotros en el libro de Isaías, capítulo 28, desde el versículo 10 al 13. Y comienza diciendo, leemos desde el versículo 9, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿A quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Cuando aquí menciona el libro de Isaías a quién se va a enseñar ciencia, se está refiriendo al conocimiento, no a la ciencia de la tecnología, sino a la ciencia del conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, ¿a quién se va a enseñar doctrina? ¿A los niños de pecho? Pues decimos que no, porque un niño de pecho no puede entender la palabra de Dios. Pero como dice Pablo, la palabra de Dios es para aquellos que ya hemos alcanzado madurez y que no solamente estamos alimentándonos de leche, sino que podemos comer también alimento sólido. Pablo se refiere al alimento sólido como el conocimiento más profundo de la palabra de Dios. Y entonces, después de dar esta declaración, presenta el método, que es el método de estudio y de interpretación de la Escritura. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Ahora, es interesante notar que este método nos va a llevar de un lado a otro de la Escritura, siempre tratando de entender con cada pasaje su contexto. No podemos tomar pasajes aislados, sino tomar el contexto, qué es lo que dice, a qué se refiere. A veces leemos un versículo y nos olvidamos de leer lo que dice antes o después, y podemos llegar a conclusiones contradictorias acerca de la interpretación de la Escritura. Por eso aquí dice que se tiene que ir línea sobre línea, renglón sobre renglón. Cuando ya hemos hecho el estudio de ese contexto, que se conoce como inmediato, o que está allí cercano al texto, entonces dice un poquito allí, otro poquito allá. Quiere decir que tenemos que ir a buscar a otras partes de la Escritura que también nos dan luz sobre la interpretación del texto, sobre la interpretación del pasaje. Luego sigue diciendo, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Y aquí está presentando el hecho de que, aunque Dios les ha hablado claramente, algunos ven la Escritura como si se les estuviera hablando en lengua de tartamudos. Nosotros sabemos que no podemos entender lo que dice un tartamudo o en una lengua extranjera. Si no conocemos nosotros una lengua, por mucho que se nos explique, no vamos a poder entender lo que se nos está diciendo. Por eso dice que ellos no quisieron entender, ellos no quisieron escuchar. En otras palabras, Dios nos habla de una manera clara, pero a menudo nosotros nos negamos a escuchar la palabra de Dios como si nos estuvieran hablando en otra lengua o como si nos estuvieran hablando en una lengua de tartamudos. La palabra pues de Jehová, dice el versículo 13, le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. ¿Qué es lo que hace que las personas caigan rendidos ante Dios?
cuando se les enseña correctamente la Escritura. Y eso lo hemos visto en muchos pasajes. Cuando Jesús les abría las Escrituras, les abría también el entendimiento a las personas. Ahora, algunos permanecieron con el entendimiento cerrado. ¿Por qué? Porque no quisieron abrirlo para poder escuchar y para poder entender la palabra de Dios. Por lo tanto, la mejor manera de interpretar la Escritura es interpretarla con la misma Escritura, con el contexto inmediato y con el contexto mediato. Lo que dice allí y lo que dice en otros pasajes de la Escritura, como lo hemos estado viendo a través de los estudios durante todos estos meses. Pero también es importante que cuando uno cita la Escritura, uno la cite correctamente. Uno la cite en el contexto correcto. Y nosotros encontramos un ejemplo donde muchas veces se puede citar la Escritura, pero se puede estar citando fuera del contexto de la Escritura. Y vemos aquí en Mateo capítulo 4, versículo 5, cómo Satanás también citó la Escritura allá en el monte de las tentaciones. Cuando Jesús le contestó a su primera tentación, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice el versículo 5, entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a los ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Aquí vemos que no basta con citar la Escritura, no basta con responder con un escrito está, sino que se debe de citar dentro del contexto correcto en el que fue escrito. ¿Por qué? Porque vemos aquí que Satanás está aplicando incorrectamente este pasaje del Salmo. ¿Por qué? Porque el Salmo está hablando de que Dios va a proteger a sus hijos cuando realmente hay una necesidad y no como una presunción, como en este caso él estaba tratando de tentar a Jesús por el lado de la presunción. Y algunas veces nosotros podemos citar la Escritura solamente para demostrar algo que no es una necesidad, sino que es una presunción. Por lo tanto, el escrito está debe de ser mencionado dentro del contexto correcto y debe de ser aplicado correctamente de acuerdo al contexto de las Escrituras. También aprendimos que hay muchos métodos de interpretar las Escrituras y hay muchas formas de darle la autoridad a las Escrituras. Por ejemplo, hoy encontramos que en el mundo del cristianismo a veces es difícil ponernos de acuerdo con personas de otras denominaciones, con personas de otras creencias religiosas. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros nos abordamos la Escritura, usamos un método para interpretar la Escritura. Por ejemplo, algunos utilizan un método que se conoce como el método alegórico. ¿Qué es el método alegórico? Bueno, en este método alegórico, las personas generalmente no toman el sentido literal del texto. En otras palabras, ellos dicen, hay algo que está oculto, que está escondido en el texto, que nosotros debemos de entenderlo de una manera alegórica. En otras palabras, hay una ilustración, hay una enseñanza detrás de cada pasaje. Y de esa manera, cuando se lee cualquier pasaje de la Escritura, entonces dicen, bueno, es que lo que estás leyendo allí no es lo que quiere decir, sino que hay una interpretación oculta que tú solamente puedes tener si tienes un ojo de entendimiento, un ojo espiritual o un ojo de la fe. Es verdad que hay partes que son simbólicas en la Biblia.
Hay cosas que están presentadas a través de símbolos, pero no toda la escritura es alegórica. Hay cosas que deben de entenderse en el sentido literal en que fueron escritos, para que le demos la interpretación correcta a las escrituras. Tenemos también otro método de interpretación que se conoce como el método dogmático, donde no se pone como autoridad a la palabra de Dios, sino que la iglesia es la autoridad sobre la verdad. Y allí encontramos que dentro de este método se considera que la escritura no es la única fuente de verdad, sino que también debemos de considerar a la tradición de la iglesia, la tradición de los padres de la iglesia, como si fuese también una fuente de verdad. Ahora, nosotros sabemos que lo que los padres de la iglesia escribieron, lo que se escribió acerca de la historia de la iglesia, son recursos buenos para el aprendizaje. Sin embargo, necesitamos comprender que no puede ser considerada como la palabra de Dios. Esos escritos de los padres que vivieron después de los apóstoles. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo a la escritura, los únicos hombres que fueron inspirados por Dios son los que escribieron lo que está escrito en este libro, que es las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, son los únicos que tienen la autoridad canónica. En otras palabras, son los únicos que son reconocidos como con autoridad para todo el cristianismo, porque ellos fueron inspirados. Hablamos de que no es lo mismo ser inspirado que ser iluminados. Todos nosotros que no somos profetas, los escritores, los padres de la iglesia, los que han predicado y hablado sobre las escrituras, sabemos que fueron iluminados. Nosotros hemos sido iluminados, un concepto que Pablo utiliza ya en Hebreos 6. Pero no es lo mismo iluminación que inspiración, porque los únicos inspirados son los profetas. ¿Y por qué se les llama que son inspirados? Porque ellos, sus pensamientos, cuando ellos escribieron o lo que ellos transmitieron directamente a Dios, estaba bajo el control completo del Espíritu Santo. En otras palabras, ellos no podían escribir lo que ellos querían, sino que ellos tenían que escribir lo que Dios había puesto en sus pensamientos, lo que Dios había puesto en sus corazones. Y aprendimos de la historia de Balaam, cuando Balaam le decía a Balac: yo solamente te voy a decir lo que Dios ponga en mi boca. Ahora, ser iluminados es distinto. ¿Por qué? Porque las personas que somos iluminados, nuestros pensamientos son influenciados por el Espíritu Santo, pero no estamos bajo el control absoluto del Espíritu Santo. Nuestro pensamiento no está totalmente bajo el control, simplemente bajo la influencia. Y por estar bajo la influencia, nosotros no podemos decir que lo que estamos diciendo tiene la misma autoridad de los profetas o que se constituye en la palabra de Dios. Tenemos un método más que tuvo un gran auge allá desde el siglo XVIII y de manera especial en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, aunque todavía este método de interpretación sigue siendo muy aceptado dentro de los grandes círculos académicos. Y este método se conoce como el método histórico crítico. ¿Qué enseña este método? Enseña que no todo lo que se escribió en la Escritura debe ser considerado como la palabra de Dios. Que hay muchas cosas en la Escritura que son mitos y que fueron introducidas por los escritores, por los editores de la Escritura. Con el tiempo se fue cambiando y entonces hay que quitarle los mitos a la Escritura y no podemos creer a todo lo que la Escritura dice. Es verdad que la palabra de Dios, la Escritura, fue escrita por seres humanos imperfectos. Pero Dios dirigió a esos seres humanos
para que la Escritura no esté en contradicción, para que la Escritura siga siendo la palabra inspirada de Dios. Y cuando nosotros reconocemos la Escritura como la palabra inspirada de Dios, entonces vamos a recibir las bendiciones, las promesas que Dios ha dejado en este libro sagrado. Por lo tanto, este trimestre ha concluido, pero no significa que ha concluido nuestro estudio de seguir comprendiendo, seguir entendiendo y seguir interpretando correctamente las Escrituras. Este es el comienzo de una manera de poder tener más comprensión, para poder no solamente entender, sino para poder enseñar la Escritura para la salvación de muchos. Que Dios nos siga dirigiendo, que Dios nos siga ayudando en la comprensión y en la interpretación de las Sagradas Escrituras.